Duende Cerebro es tal vez uno de los cómics para mí que aquí nos ha costado que llegue, pero es un gran cómic pues que une muchas cosas, aparte de superhéroes, pues política, geopolítica, pensamiento. Hay mucho. Básicamente es una historia alternativa, una ucronía en la que la URSS tuvo un supersoldado, Estados Unidos también creó su supersoldado, y uno llegó a ser héroe de la Unión Soviética y el otro presidente de los Estados Unidos. Afganistán, todo gira alrededor, ya os lo digo, de la guerra de Afganistán, que bueno, lo que se llamaba el Vietnam ruso, que básicamente aquí vuelve a ser algo parecido. Pero en lugar de centrarse en el conflicto, empieza a hablar de los soldados, empieza a hablar del pueblo afgano, más allá de mujahidines y talibanes, ¿no? En lo que fue el pueblo, pues los civiles que acababan llevándose todo, dentro de un entorno de ciencia ficción bastante macabro, con muchísima reflexión, tiene mucho momento de pensamiento de verdad si existieran superhombres, de cómo actuarían, cómo funcionarían, pero también básicamente de bélicos. Hay un periodista, hay reflexiones, hay una forma además narrativa preciosa, que básicamente es no solamente lo que son los textos, pensamiento, etcétera, sino uno muy interesante, y es que hay capítulos que están completamente contados desde varios puntos de vista. Los textos, para que lo entendáis, vienen de varios personajes y son un texto político, un texto lo que es periodístico del periodista que aparece y acompaña, textos de tiempo, o sea, hay una especie de cruce de opiniones sobre algo. Esto es el efecto Rashomon sobre lo que vas viendo, pero en este caso tú ves lo que hay y el efecto Rashomon lo producen los textos. Es bastante curioso. Es un cómic, además, gráficamente, es que hay muchos estilos mezclados, desde lo que son tintas directas, hay temas ya que son a pincel, ha habido momentos de duración que es brutal. Creo que es un cómic que experimenta mucho. También es un cómic que no da grandes respuestas. Plantea pues los personajes, cómo serían. Estamos hablando de que incluso si hubiera un Superman ruso, pues los rusos aquí lo ocultan. Hay mucho. De hecho, pues ahí hasta cierto nivel de hablar de dónde va la ciencia, si la ciencia no está dominada por una ética, qué ética es la que tienen los militares, el ejército o las grandes naciones totalitarias, qué es peor. No hace mucho hablaba en un directo de cómics italianos, estos huérfanos, Orfani, una historia de ciencia ficción que a mí me gustó mucho cuando lo vi. Es muy divertida, ¿sabes? Es muy italiana, muy buena y mucho más entretenimiento que realmente una reflexividad. Hay mucha, porque hay reflexividad, hay un tema de enemigos, pero la idea de esta historia es, hay un ataque alienígena sobre el planeta, muy bestia, arrasa una parte de Europa increíble, y los huérfanos de ese ataque acaban literalmente en un campamento militar siendo entrenados como soldados para atacar al enemigo, a esa raza alienígena. La curiosidad de todo esto es que estamos hablando de que están criando niños soldado. Aparte del tema de aventura, de amistad, de hermandad entre ellos, son niños soldados, es así de claro, y así lo dejan. Y la invasión de otro planeta como ataque en represalia porque vamos a destruirlos porque nos hicieron esto, y acaba resultando muy diferente de lo que es. Realmente cuando avanzas la historia, porque avanza mucho más, aquí solo hay 3 entregas, 3 tomos, y la historia en Italia es muchísimo más larga. Lo trajo Spaceman Books, luego ya pues ya sabéis que eso cambió, dejó de ser ese sello. Total, la coña es que aquí salen los 3 números dentro de un tomo recopilatorio, el tomo 1, que costaba 35 euros, ya hace muchos años, 35 euros hace, pues si no son 10 años, me parece ni bien ni mal. Lo que significa que era muy caro esto de salir, no vendió lo suficiente como para mantenerse la línea. Solo recibimos este primer tomo, ya podéis ver el dibujo, es muy italiano, muy del formato muy pequeño y todo esto, es en color, que eso ya lo hicieron mucho. Pues una obra que es popular y vendió mucho aquí, pues no hizo ni fu ni falla. Es una buena obra de ciencia ficción que está a la altura de cualquier cómic norteamericano que compramos. El todo estaba muy bien y además metieron un montón de extras de diseños, de entrevistaban a los autores, de dónde salían las ideas y todo esto. La verdad es que era una obra muy chula. Aquí no llegó, o sea, con suerte lo traerá alguien, pero yo es un ejemplo de cómic italiano que merece muchísimo la pena y no nos llega. Porque no tenemos el gusto de comprar italiano, porque lo tenemos por debajo del europeo y por debajo del americano, cuando realmente no está, igual que el cómic español, está, vamos, a ese nivel de sobra. Pues un clásico del cómic italiano, ya no solo del italiano, de la BD, de todo el cómic a nivel europeo, Leutieri Serpieri. Aquí te lo tenemos haciendo La Cota, que es un libro que es clásico, lo he sacado hace poco porque estoy leyendo bastante sobre indios americanos, sobre Lakota, sobre lo que se les llaman otros Sioux. Los Lakota son uno de los grupos de... Se dividen normalmente por grupos de los idiomas, ¿vale? El lenguaje Lakota es uno de ellos, los 3 grandes grupos dentro de los Sioux, si queréis llamarlos. Esto es la historia, empieza, pues son varias historias cortas, 3 de ellas se dedican a Caballo Loco, a Tasunka Huitco
que era un jefe Oglala, que es el que mató a Caster, el que ganó las 2 batallas y es el único jefe indio que nunca fue derrotado por el hombre blanco en batalla. Al final se rindió por los suyos, y cuando reclamó que no estaban haciendo bien el trato, pues acabó apuñalado a traición en un fuerte. Vais a ver más historias cortas. Los más famosos de todos estos grupos nativos son los Cheyenne, también los conoceréis por Bailando con Lobos. Cuenta una historia corta de todo esto, luego cuenta una historia de venganza, y luego viene, por otro lado, hay una historia que se refiere que no es realmente de Lakotas, sino que te hablan de Little Bighorn, más o menos descritos del lado de la cagada que fue por parte de Caster la batalla, porque fue un descuido y una confianza y el creerse superior y no fiarse, sobre todo de sus subalternos. El general Caster, que no era general, que era teniente coronel, murió, y aquí no lo ponen como un héroe como pasaba con las pelis de Rolf Flynn, aquí ponen lo que hizo. Luego hay una historia de venganza que es bastante chula. Aquí el dibujo es espectacular, siempre lo ves con este hombre y es muy realista, en el que se meten los Cheyenne por medio. Es un cómic muy muy chulo para tenerlo, es un clásico. Pues han por fin publicado Dororo otra vez, Planeta, en la colección de Osamu Tezuka, y es una historia que a mí, pues, personalmente me encanta, ¿vale? Es la historia de un hombre muy ambicioso que básicamente sacrifica a su hijo a los demonios para tener éxito y convertirse en el gobernante de Japón. Básicamente lo vende a 48 demonios, así que 48 partes del niño desaparecen, pues se las llevan los demonios y el niño acaba siendo, pues no es ni humano. El problema es que lo abandonan, lo tiran al río y el tío pues crece, nadie sabe muy bien por qué. Luego se descubre que un médico básicamente lo cuida, el niño tiene poderes gracias a que le pasó que no tiene ojos, no tiene nariz, boca, es muy sordo, mudo, y le construye básicamente un cuerpo de juguete alrededor. Y el niño pues resulta ser mucho más de lo esperado. De hecho, me encanta el hecho de que como no tiene brazos, se sacan los brazos y saca 2 katanas. Es una historia de samuráis muy mágica, muy tema yokais, de todo el tema de onis, o sea, muy 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 fantástica. Pero es que el protagonista no es Dororo, Hyakamaru es el chico este del que os he hablado, que no tiene ojos ni tiene nariz, es sordo, ciego y mudo. Es que Dororo es el niño, el pequeño niño ladrón que le acompaña, que le dice le va a robar las katanas y que no va para que se las robe. Así que le acompaña durante todo este viaje, que es una odisea de demonios, de fantasmas, pero también mucho de actitud social. Quiero decir, como son ellos dos, son un par de marginados, incluso cuando ayudan a la gente y son buenos, ellos mismos son marginados. Quiero decir, es que ayudan y al final ellos no son ayudados. Ahí vamos. Hay un momento en el que el niño al principio pues acaba muy enfermo, empiezas a ver a Dororo toda la historia y realmente ves muchos temas de samuráis, pero mucho de honor, pero también muchísimo del tema de que no ayudan, de abandonar a otros, de lo que es la generosidad. Hay muchísimo que tiene hasta algún puntito existencialista durante toda la obra. A mí es una de las favoritas de Tezuka, primero porque eso es un tomo, es algo que Tezuka, las obras largas está muy bien, pero este es un tomo. Y siempre digo que me gustan las cosas concretas al pie, directas. Esta lo es, pero se extienden un montonazo de aventuras. Y aquí es donde todo el estilo Tezuka está más presente. Este estilo tanto de cartoon americano o de anime, si queréis llamarlo, el más básico. Y además toda la acción, el movimiento de los personajes, todo funciona, es muy divertido. Hay cosas muy entrañables, hay cosas de humor. Hay mucho, ya os he dicho, mucho sobrenatural. Y también mucho de samurái. Pues ya llega la segunda entrega de la etapa Marvel original de ROM, con Mantlo y Buscema a los mandos, con ya hasta el número 50, que es toda la época, ya os digo, lo más clásico, lo que siempre se ha recordado de este personaje. Y una curiosidad, no es Limited, ¿vale? Esta vez, como tuvieron que hacer segunda edición, no hay sellito de Limited, ya se han comido con patatas eso, pues porque tuvieron que sacar más de 2.500 de los Limited. Ya veremos si esto les enseña algo o no. Decir que aquí estamos en el punto en el que todo el tema de ROM ya entra más en terrenos, hay algo de superhéroes, se mezclan con un montón de diabólicos, aparecerá la cosa, aparecen muchos personajes de esto, pero ya vemos que se centra muchísimo más en los fantasmas, en sus efectos, en cómo funciona. Vamos a ver un montón de temas que casi se acercan más al terror por muchos momentos, y hay momentos que es casi urban, pero es que vais a ver aquí, veis, el Buscema está con Sinod. Vais a ver que aquí conserva el estilo más clásico, ¿de acuerdo? Más lineado, más lineal. Luego veremos que, bueno, entonces, y poco a poco va ganando, os vais dando cuenta, más redondeo en los dibujos, algo más de dices, este es Buscema, pero ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Ya veréis, la saga con Amor está muy bien, pero es que todas las sagas con fantasmas
casi son de terror, de casas encantadas, de monstruos, hay mucho. Pero eso es lo que os digo. Lo más importante de todo esto es que llega la pareja que realmente hace que este cómic luzca. Porque vamos a ver ya una historia, Mantlo ya deja todos los superiores y se convierte directamente en una historia de fantasmas. Y es porque empiezan a intentar Eiken y Derby, que no los he visto después en casi nada más. Y si os dais cuenta, le meten unos contrastes a Sal Buscema brutales, los negros, todas esas curvas, las sombras. Vais a ver cómo este dibujo, poco a poco, es que es un dibujo de terror. Los monstruos aún ganan más viscosidad, está muy muy bien. Luego ya os lo digo, aparecen muchos invitados, también Shang-Chi, hay un montón, pero es que se convierte literalmente, directamente en un cómic de horror en muchos momentos. Al final ya veremos más espacial, más batalla de monstruos en ese tema. Ya os digo que si se trata de terror, te meten a Doctor Extraño para ver otros mundos, imaginaos, esto es muy científico, el tema de los rusos, todo esto, pero ya os digo que al final de este tomo, es que es magnífico el dibujo que podéis ver. Al final de este tomo ya veréis algunas aventuras que son los Anuel, todo esto, pero hay el terror, esto es muy al hilo de la lengua, ya lo veréis. Hay momentos del final que ya son ciencia ficción, con los caballeros, casi un poquito mezclada con pero es que es punto terror, o sea que ya llegó a puntos de terror que era maravilloso. O sea, era maravilloso lo que habían hecho aquí Mantlo y Buscema. Es un buen cómic, pero como os digo, pues sigue siendo una el nuevo Question, aquí en España, tiene una curiosidad, ¿vale? Según entras aparece Batman and the Brave and the Bold. Pone una historia que había en 3 partecitas y luego aparece la historia realmente de Question en la nueva serie, ¿vale? Eso por si os sorprendíais. La primera historia es una historia corta, se publica en The Brave and the Bold, ya os digo, donde veíamos la situación actual de Montoya, de la comisario Montoya en ese momento, cómo va a cambiar, sus relaciones y cómo estaba todo y cómo vuelve a ser Question, ¿vale? Esto lo meten un poco pues para situar. Necesario realmente pues no es, pero realmente es una historia que está bastante bien, es bastante chula. Alex Segura aquí empezó y movió todo, de manera que se preparó para esta serie de All Along the Watchtower, la nueva serie. ¿Qué ocurre cuando piden a Question, que ya está un poco pues sí caída, digamos la serie René Montoya, que sea la policía, la sheriff de la Atalaya Nueva, que es gigantesca, es una ciudad en sí misma brutal, y le toca ser la policía, la sheriff de esto. El cómic mezcla un poquito el tema del western, os digo, de esto, con superhéroes, con investigación, de manera que tienes varios niveles, pues, las investigaciones, el conocimiento de los superhéroes y el hecho de que tenga que imponerse un sheriff por encima de todos estos superhombres. Y también luego están todas las relaciones personales de René Montoya, que tiene allí pues a los que conoce y sobre todo pues a su expareja. El resultado es un cómic interesante, se lee muy bien, es muy chulo, la verdad es que es muy guapo todo el tema así de sheriff mola. Y han decidido, pues Segura ha atacado la primera saga con auténticos pesos pesados para un personaje que no tiene ningún poder, solo una escopeta, así de simple, una escopeta. El dibujo es de Kian Tormey, que estuvo en John Kent, Superman, y la verdad, me parece que reside bastante tiempo aquí en España. El tío es muy majo, y la verdad es que está muy bien, es muy superheroico, más que de western en cuanto a aspecto, pero realmente funciona muy bien en tono. Tiene muchas partes de investigación policíaca, pues en un tonito de esto de western, de solo ante el peligro. Funciona muy bien, es muy divertida, es una de esas series que merece la pena comprar y no está nada mal. O sea, y aunque os quedáis solamente en el primer arco, desde luego no se aprovecha nada de la pasta que cuesta porque es muy, muy divertido. Vale, me han prestado la nueva serie del Hombre Lobo, los 3 primeros tomos que han salido y todo esto. Y qué deciros, pues que la decepción es absoluta. A la gente que lo ha comprado me ha dicho está bien, que le ha gustado. Aparte que es muy superheroico. No es oscuro, tampoco esperaba que me hicieran aquí un momento, pero me recuerda muchísimo la época de los Hijos de Medianoche. De hecho, hay personajes de los Hijos de Medianoche recuperados. Sale la historia del segundo del Hombre Lobo que creó Tabú y Jack Russell, el oficial, que es el Hombre Lobo de toda la vida, junto a Jonah Jameson, que es otro mundo superheroico. Todo esto empieza cuando aparece básicamente la cacería sangrienta. Y con esto revoluciona el mundo de los vampiros, de lo sobrenatural, lo intentan cambiar. Jed McKay montó el follón, que se supone que el Hombre Lobo en un momento dado ha dejado de poder retenerse. Elsa Bloodstone, que es pues, amiga, va a ayudarla. Aparecen los malos, pues en este caso tenemos a el Capucha Roja que ha vuelto, Velatorio, que lo han sacado de la época de los 90 del motorista fantasma, pero es que esto es un tour. Vamos a sacar al Hombre Lobo a dar vueltas. Va a la tierra salvaje, se encuentra con cazar para ver más bichos, para ver al Hombre Lobo utilizando con dinosaurios, poco más. Y algún kaiju, quiero decir, no hay nada, es súper heroico completamente. Que sí, que tiene momentos de Hijos de la Medianoche, pues un poco más, que podríamos decir, si queréis, un poco, es que mucha sangre, más sangriento, más adulto. No lo es. Esto es un cómic de los años 90 de Hijos de la Medianoche, hasta sale invitado Hulk por ahí, por favor. Quiero decir que es que no hay nada.
Y Lilith es la villana. Lilith, o sea, el demonio que organizó todo lo que acaba siendo los hijos de los espíritus de la venganza, todo el tema de los hijos de la medianoche, pues es que es lo mismo. Realmente, a ver, yo es que no, yo mira, porque no me lo han dejado, pero la verdad es que es un gasto de dinero que no quiero hacer ni haré en el futuro porque es una más de tantas que he leído, tengo un montón de este tipo, y a pesar de que hay algún dibujante que está bien, pues la verdad es que es un cómic de superhéroes más que otra cosa. Esto no responde ni siquiera pues al terror que pudieran intentarlo con los clásicos del... que superhéroes y puros, duros y ya está. Pues claro, va a ser las Tortugas Ninja de Jason Aaron, ya ha llegado por fin a España, la de Mano de Monstruos, pero no, lo primero es Jason al guión, que son mola porque es muy duro, siempre mola mucho. Hay un montón de dibujantes, uno por cada capítulo, pero esto me mata un poco. Las Tortugas regresan en esta nueva colección, perfecta para sumarse a la Tortugomanía. Pero es que a mí me hace gracia porque esto es un soft reboot, y digo soft reboot porque realmente empieza en el punto que acabó la serie anterior, punto. Y X meses después, pues coge, te cuentan las tortugas separadas, que ha pasado algo, y empiezan a reunirse. Vale, es una trama sencilla, pero está muy bien contado todo, es complejo todo lo que cuenta, pero os voy a decir algo muy especial. Si no te has leído lo anterior de las Tortugas Ninja, estarás un poco perdido con algunos puntos, como la isla mutante, porque de repente Michelangelo es público, es protagonista de una serie de televisión y es famoso, y está en la calle andando. Porque la mano se da a tomar. Es que esto no es un desde cero, no lo es ni de coña, así que no os creáis que vais a empezar a leer aquí y os vais a enterar de todo. Desgraciadamente se necesita por lo menos algo de familiaridad con alguna de las cosas que han pasado antes. Lo cuentan bastante bien, el capítulo de Leonardo es muy divertido, unas tortugas ahí en el Ganges, las tortugas carnívoras del Ganges, pero quiero decir, hay una acción por todos lados, mola mucho los rediseños de la mano, está todo muy bien, pero ya os digo que el punto de que te dicen de aquí puedes empezar y no pasa nada, más vale que si no lo has leído eches un ojillo a lo que ha hecho antes IDW, porque realmente hay material que necesitas conocer, porque los mutantes públicos y todo esto, bueno, él está en Nueva York, lo que pasa con muchos personajes es que, seamos sinceros, sí que se necesita, por mucho que digan esto es un reboot total, no lo es. Sí, es un punto de reinicio, Nueva York ha cambiado, el clan de pie es nuevo, no está Orokusaki el despedazador, tienes a Karai, bien, si no sabes quién es Karai, ¿qué Karai haces? Es muchas cosas, está muy bien, y Ferreira, que es el que va a continuar, Juan Ferreira, es muy bueno y podéis ver que se adapta perfectamente a los personajes y mola. Está llena de acción y es una muy buena serie, es muy divertida. Pero lo mismo que os digo, que nos vendan la moto de que no hay que saber nada de antes, hay que saber. Por fin tenemos la batalla de Jakku, el siguiente evento tras el retorno del Jedi, que se reúne en un tomo, con las 3 series, pues lo que es la Injustice Rising, Under Siege y The Last Stand. O sea, básicamente son 3 miniseries que contaban el otro lado de la batalla de Jakku, más allá de lo que se contó en la trilogía de novelas de consecuencias. Si no habéis leído la trilogía de novelas de consecuencias está muy bien, pero son personajes secundarios, con la aparición de principales de lo que son la trilogía original, pero cuenta a otro tema, y es el de la gran almirante Sloan intentando reconstruir el imperio y llegando a ese punto de la gran batalla en Jakku. Aquí lo toman desde otro lado, desde otro insurgente, otro remanente imperial que bloquea un sistema, que es algo que suele pasar durante la posguerra, y este tío pues tiene relación con lo que son acólitos del lado oscuro de Sith. Esta es la parte en la que tiene importancia personajes que no aparecen en consecuencia, sobre todo pues tienes a Luke muy aquí metido, a Leia, hay apariciones de todos los personajes que luego en consecuencia sí que van yendo, o sea, Lando aparece en consecuencias, tienes Han Solo por ahí en cacique con Chewbacca, pero todo esto aquí no influye, ¿vale? O sea, puedes leer de este cómic perfectamente, incluso aparece Afra de invitada, sin necesidad de haberte leído los libros. ¿Que ayuda? Bueno, son paralelos y aquí hay muchas conexiones con consecuencias, sobre todo con el Consejo de Moff, con el Consejo de los Grandes Almirantes y la reconstrucción del Imperio con los remanentes. Pero al final, todo esto lleva al final de consecuencias, que es la batalla de Jakku. Y aquí es cuando llegamos pues, al mismo punto. En ese punto se unen las líneas, pero realmente todo lo que acontece es de la parte que te han contado en los cómics. Lo que significa que, ya te digo, si no tienes las 3 novelas, no hace falta que hayas leído, aunque sí que recomendaría por lo menos saber lo que ocurría en ellas para enlazar, porque si no, no vais a saber mucho de los grandes almirantes que aparecen o del consejo. Bueno, y ya os digo, es una historia muy de Star Wars, está bien, o sea, es cumplir canon, a aumentar, sobre todo hasta que llega a enlazar, pues, no son la trilogía de secuelas que vale que no os gusten, pero hasta que se llega allí tiene que haber un camino que tienen que construir y son la base de estas cosas. Y Jakku ya era canon. La miniserie de Inquisidores es muy cortita, 4 números, un solo tomo, ¿vale? Pero quizás sea una de las obras de Star Wars que más me han gustado últimamente, porque aquí realmente lo que menos interesa o ha sido los Inquisidores o su literalmente trabajo
lo ves persiguiendo a Tenzin-Ryu, pero lo que realmente importa de esta obra es Tenzin-Ryu, realmente esta persecución de un Jedi que parece que es de los últimos, estamos hablando de época de la purga, ¿vale? Posterior al episodio 3, antes de Rebels y todo esto. Pues como los inquisidores van cazando a este Jedi, pero es que la gracia es que vemos cómo trabajan, la caída de muchos Jedi, pero Tenzin-Ryu es la respuesta básicamente de lo que creen que es la esperanza, un Jedi que de inicio vamos a ver muchas cosas y como al final pues lo van persiguiendo, llega la pelea, como supondréis, pues hay un final propio para llegar después a las siguientes de Star Wars sin desencargarse el canon. Pero vais a ver el trabajo de los inquisidores, que eso es lo menos importante, pero me gusta mucho el personaje de Tenzin-Ryu y cómo su leyenda se construye o se intenta destruir desde el lado del imperio y cómo funciona. Sobre todo es que es un Jedi muy Jedi, pero no es un Jedi además que digamos aquello de no, es como los de la academia, no. El mismo ya sabe por qué ha caído todo, por qué ha fallado. Es un hijo del viejo mundo que intenta levantar un nuevo mundo, pero además no lo hace mal hasta que llega, bueno, ya sabéis quién. La gracia es que es lo que os digo, es un tío que no quiere ser Tenzin-Ryu no quiere ser el héroe que haga todo esto. Se ve mucho, vemos mucho y también vemos como su camino cuando cayó en los Jedi le estaba llevando a la furia, a la venganza, y literalmente, o sea, su maestro le va contando el propósito tiene que cambiar, muy en la línea vieja, pero es que él mismo tiene una nueva línea, lo dice, en un momento dado lo dice él mismo, o sea, es que le podemos ver no se puede condenar a la orden del pasado, y lo dice, la orden lo decimos, la arrogancia mató también a los Jedi. Y lo dice así. Quiero decir, es un tío que es casi el paso de lo que es Luke. Y tras la Guerra de Veneno, pues llega una nueva serie de Matanza. Esta vez es Eddie Brock, el antiguo Veneno, el huésped de ese Veneno, pues ahora es el huésped de Matanza. Hay un pequeño resumencillo muy corto al principio que dice que esto en el futuro va a haber lío. La serie trata pues de Eddie Brock intentando controlar a Matanza, que no sea un asesino en serie peligroso, todo lo que es Matanza, y entrando mucho en las personalidades de los personajes. ¿Qué ocurre? Bueno, la serie pues empieza bien, arranca con un Eddie Brock cazando un asesino en serie. De momento no te explican por qué, bueno, es el principio y todo esto. El dibujo Jesús Saiz a mí me encanta, de hecho ha convertido el simbionte de Matanza en algo mucho más físico, es explícito completamente, me gusta bastante, pero todo esto tiene un problema. Y lo malo es que el problema de esta serie, esta encarnación de Matanza así vestido de traje tipo Señor Luna, no me parece muy original, pero bueno, es curioso. El problema de esta serie es Charles Soule. Es un guionista que a mí personalmente me ha producido más decepciones que otra cosa. Tiene un par de obras buenas, pues la Carta 44, ha hecho alguna cosilla buena en Star Wars, pero la verdad es que también sus trabajos con abogados en algunos otros, pero es que aquí me parece que no está mal, pero es soso. Realmente no le encuentro la fuerza que podría tener, tanto a nivel, si a veces se sale, está muy bien en dibujo. La historia de asesino psicópata cazando asesinos psicópatas ya lo he leído tantas veces que no sé muy bien si no avanza bien a dónde coño querrán ir, pero de momento sosete. Pues la hemos leído Batman Robin con Philip Kennedy Johnson, pues con Javier Rodríguez, que es lo que más me gusta. Se basa y se centra mucho en lo que es Robin y en el pasado. A ver, el dibujo ya podéis ver, a mí me encanta, es súper oscuro, muy de tinta, o sea, hay muchísimo pincel, Javier Rodríguez es buenísimo y se nota. Sobre todo los contrastes, las sombras, a mí me encanta este hombre. Y la historia trata básicamente de la relación, digamos así, paterno-filial, que es lo que debería ser Batman y Robin, pero en realidad por figuras paternas, por figuras de entrenamiento. El nuevo villano, Memento, que aparece, es muy victoriano y a la vez muy curioso. ¿Vale? Toda la historia trata de un nuevo asesino en serie que aparece del pasado de Bruce y llega. La gracia es que todo lo que son los flashbacks que hay no están dibujados por Rodríguez, sino que están dibujados por Carmine Di Giandomenico, que es un contraste de dibujo brutal. ¿Vale? Lo veis ver aquí. La diferencia de línea es salvaje. Se nota mucho. Todo esto va llevando un poco pues, a minar confianza de padres e hijos, el pasado. Y de paso ya se mete un poco también con los seguidores del True Crime. Ahí da un poquito de palo. Pero responde mucho, pues la elección de Giandomenico tampoco es baladí, resulta que es el tío que dibujó Batman el Caballero que hablaba del pasado de Batman. Es una de las razones que quede bien y se encaje. Pero os digo, es una historia, pues tiene sus misterios, tiene sus giros, muy policíaca, pero destaca eso, que tenéis a un Robin que empieza a dudar de si debería de ser Robin o dejarlo porque hay más. Pues la esperada Alien vs Vengadores es literalmente otra obra de Hickman. Está muy bien, vale, mucha acción, todo lo que es el tema de
una imperio espacial que se enfrenta a los aliens, que se extienden por culpa de viajes a través de otras dimensiones. Hay mucho lío. Es muy divertido. Hay mucha acción, hay muchos momentos muy molones como este Apocalipsis. Los personajes, pues bueno, son los personajes de los cómics, pero ocurre exactamente lo mismo que en todos los cómics de Hickman, que no son los personajes importantes. Lo que ocurre, puedes haber sustituido todos estos héroes por otros héroes cualquiera y habría funcionado. Tendrían sus momentitos, pero es que realmente funcionaría. Esto en DC habría funcionado. Esto en un universo de superhéroes que se hubiera inventado, habría funcionado. Es bueno, está bien, está chulo, está guapo, mola mucho el momento de los aliens siendo las máquinas de matar perfectas y cómo usa a los personajes, a Mr. Siniestro, a todo lo que sale. Pero seamos sinceros, es que los personajes te da igual quiénes sean. Es que es demasiado Hickman ese puntito de me da igual los personajes, no los voy a avanzar. O sea, aquí es lo que mola es la trama. Planeta nos vuelve a traer otra obra de Watanabe. En este caso es una obra curiosa. A mí me gusta mucho, no porque sea buena, no tiene la calidad de los actuales adaptaciones. Adapta el relato corto, el extraño de H.P. Lovecraft. Hay varias historias, pues de Gorky, de Chekhov y una japonesa de Kasane, que es más popular, allí y una propia. Ahora viene el tema. Son, excepto uno que es de 2015, el resto son historias de 2004, si no me equivoco, que eran 2004. Y vais a ver la diferencia de nivel artístico y cómo Tanabe avanzó. Ved esas caras, lo que son los gestos, que son súper planos, está muy muy mal. Realmente parecen muñecos que es en algún momento. Se ve mucho que es que no estaba todavía como está ahora. Es la burrada de diferencia, sobre todo los espacios, si os dais cuenta. Aunque empieza a verse mucho, los textos son excesivos, farragosos en algunos momentos. Todavía no ha acertado a adaptar de una forma más natural, basándose más en el dibujo y en el ambiente. Veis cómo sigue interesándole siempre los espacios de esa casa, la cabaña, todo esto que es importante para él. Aparecen rasgos, que es lo que más o menos empezaba ya tan a verse. Ya os digo, pues esto es todo con estos recordatorios. Hay una pequeña biografía y te dice un poco el año y toda la historia de esto. Aquí vemos una historia de Gorky, pasa lo mismo, igual avanzada, pero sigue experimentando con sombras, con los oscuros, con los espacios, tanto negativos cuando no hay ambiente, como con esta habitación, este comedor, que es la historia de Gorky. Pero bueno, son historias cortas. Si cuento algo de ellas, creo que me las cargo casi todas. La coña, es lo que os digo, todas esas, veis cómo hay evolución en los gestos, en las caras, pero todavía son muy planos, todavía la expresividad es muy baja, no hay esa fuerza que tiene descriptiva. Sí que empieza a verse mucho el espacio, su juego con él, con los espacios tanto arquitectónicos como los huecos, los tamaños, el aire dentro del dibujo. Y aquí tienes la artista ambulante de Paul Neuf, que aquí, ya os digo, esta es de 2015, si no me equivoco. Veis la diferencia en los rostros. Ya hay, aparte, a pesar de que sigue habiendo, tiene muy pocas líneas, ya son más expresivos, ya hay más movimiento. Veis como el detalle ya aparece en estas páginas increíbles que hace. No hay tanta abundancia de textos, no son tan agolpados, hay reacciones. Es muy diferente lo que hace aquí, ya se empieza a ver al Tanabe que conocemos todos. Y esta última obra también es de, me parece, 2004 o algo así, pero más avanzada.